Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación. La conferencia del día de hoy, Periodismo de Investigación, develando asuntos de interés público, impartida por el periodista Greivin Moya Carpio, a quien le agradecemos su presencia hoy. Vamos a regalarle un gran aplauso a don Greivin por estar aquí con nosotros y, sin más, don Greivin, bienvenido. Quiero empezar entonces con esta frase de Miguel de Unamuno, un filósofo que me imagino que ustedes ya deben tener referencia. Yo siempre empiezo con esto, las veces que me han invitado a dar alguna charla en universidades o en algún curso, porque me parece que esta frase de Miguel de Unamuno, filósofo español, 3 veces rector de la Universidad famosísima de Salamanca, ustedes recuerdan que decían: lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Bueno, esta frase que dice que el periodista es un vagabundo sin cultura porque tiene que saber tanto de tanto que al final no sabe nada de nada, lo vamos a ver en el buen sentido de la palabra, porque va dirigido esencialmente a esto, a la formación, al conocimiento, a estar uno, conforme va desarrollándose en el periodismo, ya sea como estudiante o ya en la profesión, ir adquiriendo más conocimientos, ir teniendo mayores posibilidades de abarcar más cosas, porque ya sea en la época de reportero o en la época más madura o en la época más importante de su carrera, lo básico de esta profesión es el conocimiento. Entonces, por eso yo parto de este hecho, de esta frase, que tenemos que tener el mayor de los conocimientos para ser muy buenos transmisores de información y que esa información tenga receptores que puedan asimilarla y que puedan interpretarla de forma tal que complementemos con un buen aporte de conocimiento. Que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo periodismo tiene que ser investigativo por definición. Y yo quiero partir de eso también, porque a veces nosotros decimos: es que hay el periodismo investigativo y hay periodistas investigativos. No, yo quiero hacer énfasis en que todo el periodista que está bien formado tiene que tener el mínimo de aptitud para investigar, para escudriñar, para ir buscando en todos esos mecates de la información o todo ese bagaje de conocimientos que se le dan aquello que es esencialmente importante y que puede aportar muchísimo. Esto para no decir que unas cosas del periodista no necesitan investigación y otras sí, porque eso sería ir en contra de la naturaleza misma de la formación del periodista. Y muchas veces la gente pierde de perspectiva eso, porque piensan que ir a hacer una entrevista de esas que corrientemente se hacen, de que mandan a una persona porque citan una conferencia de prensa, y hay que estar claro que la mayoría de las conferencias de prensa son para proyectar unas relaciones públicas, ¿verdad? La mayoría de ellas. Hay otras que van y aceptan un fallo y aceptan que reconocen un problema, pero son muy pocas, poquísimas. Y tanto es así que nosotros en la sala de redacción hace algún tiempo, cuando nos invitábamos a conferencias de prensa, hacíamos un ejercicio, nunca íbamos. Después no nos volvieron a invitar, pero supimos que no eran indispensables esas informaciones en el menú noticioso nuestro y que teníamos mayores cosas que hacer y no desviarnos para una conferencia de prensa que corrientemente era para decir cosas bonitas de algo, y que llegaban los periodistas y preguntaban y nunca repreguntaban, nunca se cuestionaban, nunca decían del porqué de esas cosas, ni iban más allá de lo que decía el funcionario. Y es más, me atrevo a decir que habían periodistas que les daba temor preguntarle a un magistrado, y todavía, ¿verdad?, o a un diputado, o a una persona que tenía un puesto más alto. Incluso antes se pensaba que era una herejía, ¿verdad?, llegar uno a cuestionar al presidente de la República. Y eso sucedía. Y tanto así
de que hubo presidentes y hay presidentes que piden a los directores de medios que le cambien ese reportero porque ese reportero es incómodo y me pregunta mucho. Eso sucede, ¿verdad? Y por dicha ya hay directores y medios que se han parado en seco y no han permitido que suceda eso, ¿verdad? Entonces, todo requiere de investigación. Esa es mi propuesta para que les quede claro esta noche, que hay cosas que requieren una mayor dosificación de información que nos lleva a métodos de investigación y de consulta de datos más minuciosa y más rigurosa. Entonces ya estamos hablando, digamos, de un periodismo o de una etapa de investigación que podía encasillarse dentro de lo que podríamos denominar periodismo de investigación. Les cuento qué sucede conmigo y no pongo el ejemplo porque puede ser más claro para que ustedes lo entiendan. Yo tengo que pedir una entrevista con un funcionario y tardan 3 días para contestarme, 4 días para contestarme, y que les mande por escrito qué les voy a preguntar y que les diga con pelos y señales lo que quiero yo saber. Y esencialmente eso es porque consideran de que el Departamento de Investigación de Telenoticias, o en el caso mío, yo voy a ir bien documentado, voy a ir con una base clara de un buen periodismo, con datos. Ya yo tengo toda una forma de cómo adquirir conocimiento, cómo tener los elementos claros para que a mí no me metan 10 con hueco, ¿verdad? Entonces eso es sustancial en el periodismo, porque resulta que antes estábamos nosotros también encasillados en eso, en que no repreguntábamos, no cuestionábamos, no íbamos más allá de la noticia, nos quedábamos en la superficialidad. Y el nuevo periodismo vino a plantear todo un esquema distinto en el que podemos ir viendo matices más adelante. Hay una discusión, digamos, sobre el tema, pero la respuesta que yo tengo a esto es que el periodismo requiere de análisis detallados, más elaborados, más planificados, de mayor consulta, y todo eso encaja de ese término de periodismo de investigación. Y además que existe una más o menos pura investigación, ¿verdad? Porque a veces nosotros necesitamos consultar algunas fuentes en forma más rápida y obtenemos la información, pero cuando se nos esconde la información, entonces tenemos que ir a diversas formas y diversos matices para obtener esa información. Entonces ahí yo diría que estamos encasillándonos o metiéndonos dentro de esas características de un periodismo de investigación que requiere una metodología y que requiere toda una serie de elementos más dosificados para obtener la información y plantearse objetivos que se van a complementar a lo largo de un proceso. Entonces ya estamos hablando de una forma más profunda de realizar investigación y que puede entonces estar dentro de las características de lo que llamamos o lo que llaman algunos periodismo de investigación. Para tener una referencia, entonces el periodismo de investigación se suele situar en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque empezaron a hablar de aquellos que iban más allá de la noticia y les llamaron los escarbadores de la basura, ¿verdad? Y eso fue un término de un expresidente que lo calificó así. Entonces ahí se fueron dando matices de una forma distinta de hacer periodismo y que siempre iba de un gran contenido de denuncia social. Eso hay que tenerlo claro porque es muy poco o casi nula la posibilidad de que cuando usted haga periodismo de investigación no haya denuncia social y no haya asuntos de extremo interés público. Se vincula también al periodismo de investigación con el caso Watergate, ¿verdad? Y con los 2 periodistas del Washington Post, que son Bob Woodward y Carl Bernstein, que impactaron en 1972. Como ustedes saben, ahí se descubrió todo un espionaje telefónico auspiciado por un comité de reelección de Nixon y que también espiaban a los demócratas, ¿verdad?, en el edificio del Watergate donde estaba la sede del Partido Demócrata. Y a raíz de todo eso
es cuando surgen una serie de investigaciones de parte de estos dos periodistas que culmina con un hecho que no ha tenido pues parangón en la historia, la renuncia del presidente de los Estados Unidos. Esto es lo que da pie a que haya una tendencia ya más clara dentro de las escuelas de periodismo y dentro de las actividades de periodismo a no negar o afirmar que dentro ya ese nuevo periodismo que hablaban cambia y hablamos ahora de periodismo de investigación, que también contiene lo que tenía el nuevo periodismo, que es una denuncia social, y este tiene más, porque se va más allá de las circunstancias de hechos de denuncia social, porque tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con fondos públicos, que tienen que ver con políticos, que tienen que ver con un aspecto esencial dentro de toda esta circunstancia: el poder y los gobiernos y los partidos políticos. Algunos califican este periodismo como que indaga sobre el poder, y es que yo digo que indaga, no es que sea una característica única, sino es que forma parte de eso. ¿Por qué? Porque esencialmente los hechos oscuros están dentro de los excesos de poder y los desequilibrios del poder. ¿Qué pasó con el caso Watergate? Que había un exceso de poder y de atribuciones del presidente, incluso para tener en forma oculta un comité de reelección del presidente con todo un esquema para espiar e intervenir teléfonos, y que eso no es propio del 1972, porque todavía hoy vemos que por lo menos en Estados Unidos hubo todo un problema a raíz de las intervenciones, y que incluso intervenciones a periodistas. Entonces, para que vean que ustedes que eso que vemos atrás se repite cíclico, como cíclico. Y ahora que estamos hablando aquí de la conveniencia o no de la DIS hacía eso, y estoy seguro que lo hace todavía en este país. Y lo hace con la complacencia de ser una oficina adscrita a la presidencia de la República. Imagínense ustedes. Y nosotros como periodistas vemos eso pasar y nos quedamos callados. Entonces ahí ya vamos buscando características del periodismo investigativo. No hay que quedarse callado y hay que tener la posibilidad de denunciar, y por eso se habla de denuncia social. Y por eso una de las características del periodismo de investigación también requiere de eso, de valentía y de apoyo, porque uno sin apoyo en este oficio es muy difícil poder hacerlo, por lo menos en un canal de televisión como el que trabajo yo. Pero por dicha, hasta el momento las cosas van funcionando, ¿verdad? Y hablamos de que muchos periodistas ponen énfasis en ese último aspecto, en que se refiere a hechos que alguien trata de ocultar al público. Es que también es una característica. Imagínense que corrientemente en el periodismo cuando uno empieza a analizar datos y se va encontrando cosas, a veces lo más claro es que la gente quiere ocultarlos o quiere desviarlos o quiere meterlos por debajo de la alfombra para que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió en La Trocha, por ejemplo. ¿Qué pasó con La Trocha? ¿Cómo es posible que hagan una carretera auspiciada por el gobierno de la República sin planos? Cuando nosotros nos dimos cuenta que no habían planos, yo dije, pero ¿cómo hacen una obra sin planos? Y entonces volvemos al otro punto. Para yo corroborar que eso era así, tuve que ir a buscar ingenieros, tuve que ir a buscar gente conocedora del tema y que me digan si una carretera se podía hacer sin planos. La hicieron como hacían nuestros abuelos antes, tiraban el burro y iba por curvas por todo lado, ¿verdad? Lo que hicieron fue una antiingeniería. Lo que hicieron fue decir, nos vamos por la carretera a la orilla del San Juan, a la margen de Tica del San Juan, y siguiendo todas las características geográficas del río. ¿A quién le cabe, en la aurora de este nuevo milenio que estamos viviendo, que alguien haya hecho una cosa de esas? Entonces, por eso es que tratamos de dar a conocer hechos que pretenden ocultar al público. Yo vuelvo a lo que decía anteriormente, que en un sentido más estricto
del periodismo investigativo, la característica más importante es que es un trabajo más planificado, es un trabajo con mayor énfasis en un método, más coherente, planteándose una hipótesis en la que vamos buscando buscar todas esas evidencias y esos elementos, esas fuentes, esos contactos que nos van a orientar a cumplir el objetivo que nos hemos formado. Entonces esa es una de las características más importantes y en el sentido más amplio del periodismo investigativo. Y por supuesto que desde todo punto de vista el periodismo se vincula y es claro que revela o da a conocer hechos de interés público y que por supuesto en ese afán de dar a conocer esos hechos de interés público estamos colaborando y fortaleciendo a un elemento sustancial, la democracia, donde convive un periodismo con un énfasis en tener claro que la función va dirigida a ampliar conocimiento, a orientar, a educar, a ilustrar a la sociedad, a darle elementos para que tome decisiones. Y en ese sentido fortalecemos las instituciones y la democracia. Hay otra característica que le han dicho muchos de los conocedores de esto, o que quieren encasillar el periodismo, o que quieren ponerle una característica esencial para que sea periodismo investigativo. Dice, tiene que ser de creación o de participación en detectar esos hechos exclusivamente el periodista. Y yo digo que eso no es así, o sea, puede ser que el periodista en su etapa de análisis de datos descubra cosas, pero al igual que los periodistas del Washington Post necesitaron una garganta profunda, ¿verdad? Entonces a veces no se puede decir que es esencialmente lo que descubre y lo que en el análisis de las cosas determina el periodista. Yo creo que ese es el complemento de la actitud propositiva del periodista, de no quedarse solo en la superficie, de buscar nuevos ángulos y determinar ciertos caminos para llegar a eso. Esta es otra de las características esenciales del periodismo, que vamos detectando nuevos ángulos y vamos descubriendo nuevos elementos que nos ayudan a fortalecer el periodismo de investigación. También busca y encuentra testimonios inéditos y datos ocultos sobre temas relevantes. Esto es importante en el tanto que muchas veces la gente es muy quitada para denunciar o para hablar. Y nosotros los ticos también somos muy quitados a eso, como asumir responsabilidades, actuar conforme a principios. A veces decimos, no, es que yo no quiero meter en eso. Como que nos gusta tirar la piedra y esconder la mano, ¿verdad? Y cuando nosotros nos encontramos con personas que no hacen eso y que nos dan elementos y que nos dan, ya sea en forma anónima o ya sea en la cámara o ya sea frente al periodista de radio o prensa escrita, nos dan a conocer hechos de ese tipo que son relevantes, que no se han dado a conocer, entonces van fortaleciendo esa característica también del periodismo investigativo. Y por supuesto que los reportajes ya más profundos, los documentales, son propicios para desarrollar todo esto, ¿verdad? Porque nos da más chance de poder desmenuzar y poder plantear todas esas cosas que nosotros encontramos. Vean, a veces a mí me pasa de que yo no puedo resumir en 5 minutos la podredumbre que me encontré, para decirlo así. Y tengo que resumirlo, porque de ahí no puedo cansar a la gente también. Entonces lo que hacemos es dosificarlo. Lo pasamos una parte hoy, otra parte mañana y al siguiente día la otra parte. Aunque yo no soy muy proclive a esas cosas, porque yo digo que la gente no hay que darle las cosas así como, sino de una vez, y que vaya asimilando las circunstancias. Pero eso nos motiva, porque a veces no podemos tener, digamos, en el área tanto tiempo, o como si lo podríamos tener, tampoco es aconsejable y recomendable plantear un reportaje de 10 minutos, porque a veces la gente lo que quiere es algo en el que pueda
asimilarlo rápido y que no tenga que quedarse mucho porque está en una desatención y al menos en el caso de la televisión es un medio muy caliente, muy efímero, muy rápido, muy ligero, que a veces las imágenes las captan ahora y ya cuando van por la mitad se olvidan de lo que dijimos en el principio. Entonces hay que ser muy cauteloso. Esos son mañas del periodismo en televisión, que al menos que es lo que yo hago, que a veces nos hace pues no poder decir todo en 20 minutos o no poder plantearlo así de esa forma. Pero hay otros con reportajes y documentales más profundos que van en esa orientación. El complemento o el fin último de todo eso es orientar a la ciudadanía y orientar a la sociedad. Y si nosotros no hacemos eso, pues estamos utilizando mal el micrófono o utilizando mal nuestra profesión. Y sobre todo, teniendo claro que en tanto nosotros fortalezcamos el periodismo libre e independiente, vamos a fortalecer la institucionalidad de un país y vamos a fortalecer la democracia y la participación activa de la ciudadanía en la solución de los problemas. Y sobre todo vamos a tener la posibilidad de que ellos con mayor conocimiento puedan tomar decisiones. Esto es una cosa que nosotros vemos muy a menudo, ¿verdad? Cada proceso de elecciones, cada 4 años, cuando es dificilísimo encontrar a alguien que tenga pleno conocimiento de los hechos para tomar decisiones. Entonces corrientemente se van al calor de otras cosas superficiales, se van al calor del el mensaje publicitario, se van al calor de otros elementos y no en lo sustancial y básico, que es el conocer cuáles son los planes, los programas y las soluciones que se plantean. Y de eso se aprovechan las maquinarias electorales para decir que esa gente de por sí no piensa y la podemos hacer cambiar simplemente con una buena canción en un mensaje publicitario y la podemos manipular. Nosotros somos los encargados de que a la ciudadanía no se le manipule. Y eso yo quiero hacer énfasis porque si nosotros nos alejamos de ese compromiso somos partícipes también, porque muchas veces y en muchos lugares los periodistas y los medios son utilizados para manipular. Si nosotros no tenemos pasión por lo que hacemos, si no divisamos esa vocación innata en estar involucrados, en contar historias bien contadas para orientar y ir más allá de la superficie y buscar todos esos hechos ocultos, de ahí estamos mal encausados. Debe haber curiosidad intelectual para conocer más y ir a ver qué hay detrás de lo que se ve y lo que se escucha. También tener una observación permanente de lo que sucede. No quedarse con la primera impresión, no quedarse con la primera frase, no quedarse por lo que nos dicen, sino ir a constatarlo, ir a buscarlo, ir a confrontarlo. Son características que no se deben pasar por encima dentro del periodismo de investigación. Yo conozco casos en que he visto informaciones que son falsas y que las dan oficinas de prensa e incluso funcionarios que dicen una cosa que no es cierta y es falsa y tienen el atrevimiento de utilizar los micrófonos y las cámaras para decir cosas que no son ciertas. Pero ¿cómo hacemos nosotros para no permitirlo? De ahí, teniendo el conocimiento y el bagaje profesional sólido del que hablaba García Márquez para repreguntar y señalar que se está faltando la verdad. El afán de exploración y de búsqueda de nuevos temas, de nuevos actores y de situaciones. Esto es casi como parte de una obligación permanente de estar en ese afán de buscar más allá de simples datos que se nos brindan. Y ahora, como está de moda también eso de datos, toda esa minería de datos que es lindísimo poder usted leer números y datos y cifras y encontrarse que hay contradicciones enormes y usted va caminando y va diciendo aquí está, encontré lo que andaba buscando. Todo eso va fortaleciendo el periodismo, esta parte del periodismo de investigación. La capacidad de comprensión de la realidad
que se estimula en estudios, lecturas, conversaciones y entrevistas. Entonces nosotros tenemos que ser pero muy claros en que para desarrollar el periodismo de investigación tenemos que tener un conocimiento de la realidad nacional. La comprensión de la realidad nacional es básica para poder desarrollar este tipo de periodismo y la comprensión de todos los elementos que están a nuestro alcance. Y yo digo que debe haber una motivación por los temas que uno decide investigar. Vean, a mí hay cosas que me apasionan, de las que yo estoy haciendo, que me apasionan, porque me han costado tanto hasta que le encuentro el detalle y digo, aquí está el punto para publicar, ya lo encontré. Y a veces yo estoy a las 2 de la mañana y me despierto pensando y haciendo un balance de lo que tengo y por dónde voy a ir mañana y a quién voy a entrevistar mañana y qué voy a hacer más adelante. Y entonces estoy en ese constante ejercicio de revisar el método, por dónde voy y a dónde quiero llegar y cuál puede ser el camino más rápido o más próximo para cumplir el objetivo que yo me forjé. Y otro aspecto que yo quiero señalar es la malicia indígena. Uno puede partir de la buena fe, pero créalo que es mejor para el periodista apartar la buena fe, porque a veces uno se equivoca y hay gente aduladora y hay gente que lo manipula y hay gente que lo engaña. Y yo siempre, por lo menos, parto de que las veces que yo he actuado con buena fe, me han agarrado chancho, para decirlo así. Y la utilización de un método, un diseño de esquema, una recuperación rigurosa de material, un procesamiento y un chequeo de fuentes, eso es importante. Vean, no es que uno tiene que ir a buscar un libro donde dice el método investigativo y no tiene que uno que ir allá a lo profundo y decir, mira, yo voy a empezar aquí de lo general a lo particular y después me meto de lo particular a lo general. No, simplemente cuando ustedes tienen claro y tienen sospechas de que algo está mal, lo que hay que hacer es forjarse un método en un papel. Dice, yo voy a empezar por aquí, luego me meto por acá, voy a confirmar esto con estas fuentes de acá, voy a consultar datos públicos por acá, voy a ir donde el especialista acá, voy a ir a y cuando ya se confirma esencialmente eso que yo ando buscando, ¿verdad? Que habían notarios que hacían comparecer muertos, por ejemplo, que eso lo traigo ahí para que lo veamos muy rápido. Entonces ya yo tengo un caso y voy a fortalecer el caso con testimonios, voy a fortalecer el caso con aportes, voy a fortalecer el caso con la acción que despliego de buscar más evidencias, de consultar en datos, en fuentes de datos públicos. Todo eso que vimos anteriormente cobra validez y fortaleza en tanto nosotros podamos descubrir estas cosas. Si no, algo está mal, ¿verdad? Si no podemos descubrir hechos irregulares de corrupción, etcétera, esto está mal. Entonces no podemos, el método está malo, la formación está mala, estamos equivocados en la forma, pero estos en mayor o menor medida han sido casos que yo lo quería traer. El caso de aviación civil. Funcionarios de aviación civil tomaron dineros públicos para provecho propio, incluyendo secretarias que con dineros públicos salían de viaje con funcionarios jerarcas de la institución. Fondos de emergencias. El fondo de emergencias es el caso en el cual se involucró al expresidente Luis Alberto Monge porque tomaron dinero que era destinado para las emergencias para comprar artículos personales. Incluso don Luis Alberto Monge Álvarez se vio involucrado en ese caso porque determinaron que un aire acondicionado lo compraron de esa plata. Más recientes, y ya de todos conocidos, como la caja Fiche, dice Alcatel, que el común denominador de estos es la que involucra a los expresidentes con comisiones. Y que ya sabemos que en el caso por lo menos de Licia Alcatel, por un tecnicismo legal, nadie salió ahí
responsable, ¿verdad? Y el tecnicismo legal es porque no validaron una prueba traída de Panamá porque dijeron que esa prueba fue mal obtenida, y de igual forma obtuvieron la de la caja Fischel y esos de la caja Fischel sí los condenaron. Un tecnicismo que todavía está medio cuestionado. Más recientes, y ya de todos conocidos, como la caja Fischel, dice Alcatel que el común denominador de estos es la que involucra a los expresidentes con comisiones, y que ya sabemos que en el caso por lo menos de Licia Alcatel, por un tecnicismo legal nadie salió ahí responsable, ¿verdad? Y el tecnicismo legal es porque no validaron una prueba traída de Panamá porque dijeron que esa prueba fue mal obtenida, y de igual forma obtuvieron la de la caja Fischel y esos de la caja Fischel sí los condenaron. Un tecnicismo que todavía está medio cuestionado. Estas son cosas que hemos hecho últimamente, y voy a mencionar nada más de Tierras de Lida, porque cuando nosotros hicimos el tema de Tierras de Lida e involucramos o no involucramos, dimos a conocer el hecho de que una sociedad en donde estaban vinculados los Arias había comprado a una señora alcohólica en 800,000 colones una parcela que era de Lida, se desbordó una serie de presiones y de persecuciones e intimidaciones en donde incluso estuvo involucrada la DIS, y lo digo así abiertamente porque estuvimos siendo seguidos por la DIS a raíz de estos hechos. Entonces por eso yo creo que esa policía es una policía política, la de la DIS, y es una policía que está adscrita a la presidencia, que se maneja de acuerdo a los intereses de lo que andan buscando ahí internamente, o al menos en lo que nosotros conocimos en su momento. Y resulta que esas tierras de Lida, que la compró una sociedad que se llama Adral, que está involucrado los Arias, terminó ahora en que se le vendió en muchos millones de dólares a los Pela de Nicaragua, y que van a hacer un proyecto turístico ahí, ¿verdad? Y esas son tierras de Lida, que por cierto hay un sacerdote quien es ahora diputado de apellido Vargas, que lo acusaron los Arias y le presentaron una querella con un juicio muy sonado en Liberia, porque él dijo en el púlpito que si Gil Tablada hubiese estado vivo, Gil Tablada era un campesino que buscaba la mejor repartición de tierras en Guanacaste, se hubiera vuelto a enterrar de ver la barbaridad que se había hecho institucionalmente, que nadie había reclamado, que habían despojado a una mujer pobre de su tierra para beneficiarse unos políticos y aprovecharse de su enfermedad, el alcoholismo, y por eso lo acusaron y salió bien del juicio, y que ahora yo creo es de apellido Vargas y es diputado del Frente Amplio, para que lo tengan ahí también en la memoria inmediata. Y ya vimos los fraudes con tierras, asesorías por 1.000 millones en el MINSA. Yo traje esto también porque resulta que nosotros dimos a conocer una información de que se habían gastado casi 1.000 millones de colones en consultorías para organizar al Ministerio de Salud, ¿verdad? Y esas asesorías estaban cuestionadas, y lo dijimos nosotros, porque resulta que no se había hecho lo suficiente para organizar bien el ministerio. De hecho, el tiempo nos dio la razón, porque todas esas cosas que dijeron cambiar en el ministerio, cuando vino esta nueva administración dijo que eso no servía y lo echó para atrás. Entonces votaron 1.000 millones de colones en una organización de un ministerio que nunca lo organizaron. Pero además nosotros dijimos que la contraparte del Ministerio de Salud, que era encargada del proyecto, era la novia de la contraparte del encargado del proyecto de la Universidad de Costa Rica, y que ahí había conflicto de intereses, y por eso nos acusaron y me acusaron a mí. Por dicha salimos bien, porque no estábamos diciendo cosas que eran mentiras, y se invirtieron 1.000 millones de colones votados en consultorías, e incluso familiares
del coordinador consultor de la Universidad de Costa Rica estaban también involucrados con cobros millonarios de beneficios de esa consultoría. Y nosotros recriminamos a la Universidad de Costa Rica de que una universidad tan emblemática y de formación nunca debió haberse prestado para ese asunto. Y mucho menos cuando la auditoría universitaria señaló que se habían cometido errores, que se habían hecho inobservancias, que no se había auditorado ni evaluado bien ese proyecto y que la Universidad de Costa Rica no podía involucrarse en lucrar de esa forma sin control con instituciones del Estado. Y resulta que, por cierto, al coordinador de ese proyecto y que administró y que cobró esa plata para la Universidad de Costa Rica, y que los 3 o 4 recibieron como 178, no sé, millones, la mayor parte, la mayor tajada, cuando el informe de auditoría determinó que se establezcan acciones legales para el coordinador, extrañamente se pensionó. Y se pensionó con una pensión de más de 5 millones de pesos. Y para haber hecho eso, yo digo que tuvo que haber sido con el visto bueno de la rectora, porque eso no es así por encima, ni así nomás. Entonces, como ustedes ven, en todos lados se cuecen habas, y cuando uno va escudriñando y va viendo los vericuetos, uno va encontrando que existen muchas cosas irregulares y existen mucho camino por recorrer. Y ya vimos que el viaje de la presidenta a Perú, ¿verdad?, que tampoco terminó en nada, pero sí terminó por lo menos en la fiscalía, ¿verdad?, pero sí terminó por lo menos en la renuncia de 3 de sus gurús, uno de sus gurús de narcotráfico, un Borashi, y después terminó en el ministro de la Presidencia, que dijo que había sido responsable, pero es inconcebible que se den ese tipo de casos acá. Las concesiones mineras también, ahí hay un caso pendiente en concesiones mineras del ministro en la administración de Óscar Arias, que es Roberto Dobles. Roberto Dobles, siendo ministro de el ambiente, y lo denunciamos nosotros, firmó una concesión minera para familiares de ellos, para una sociedad donde están involucrados sus tíos, sus hermanos y su esposa, y ese caso está pendiente de juicio. Y ha tardado tanto en que se eleve a juicio y se desarrolle que nosotros ya sospechamos algo raro, pero no importa, partamos, entre comillas, de la duda. Y el caso que estamos nosotros todavía desarrollando, del Hospital Calderón Guardia. Yo quise traer esto porque, vean, este caso es de mayor importancia que incluso la caja Fischel. Hay más plata de por medio. Y en una forma burda, sin control, están saqueando a la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución más apreciada por todos los costarricenses. Y nosotros vemos eso y como que no atinamos a ir más allá, a preguntar más, a observar más, a verificar más, a plantear temas de discusión sobre esto. Porque aquí estamos hablando que va a llegar casi a $4 millones lo que han sustraído de ahí en forma ilegal. Han sustraído en forma burda, inventando facturas, inventando operaciones, inventando listas de espera de operaciones que se realizaron y no se han realizado. Es tan tremendo este caso que incluso hay una investigación que estamos tratando de comprobar nosotros en un caso, que hay una muchacha que le pusieron 45 piezas de titanio. Y yo le dije, pero usted debe ser Robocop, porque no puede ser. Y me dice ella, es una muchacha de 21 años, cuando la operaron tenía 18. Y me dice, yo no sé qué me pusieron. Y yo empecé a dudar y fui a consultar a una persona, a otro médico, y me dicen, es muy raro, pero puede ser. Y yo no sé, como los médicos siempre se protegen entre ellos, ¿verdad? No se dan. Entonces yo empiezo a dudar y voy. Pero tiene 46 piezas de titanio. Y lo más llamativo de esto es que
Cuando usted tiene una desviación de la columna, como el caso que tiene esta muchacha, hay unos implementos que son especiales para corregir eso. Entonces viene un paquetito y dice, este paquetito tiene el instrumental y los implantes que necesitamos para corregir una escoliosis idiopática. Entonces, y esto ya lo cobró la empresa. Pero resulta que el número de piezas que trae esto son 16. Entonces, si con esto se le corregía esto a esta muchacha, porque tiene 46 piezas. Está raro, ¿verdad? Quiere decir que le pusieron más o le apuntaron más para cobrar más, ¿verdad? Le apuntaron más para cobrar más. Ese es el punto de lo que están haciendo con estos casos. Y resulta que en otros casos, además de los que ya vimos de las listas de espera, dice que usted fue al hospital por un tobillo, pero en el comprobante de gastos dicen que es una rodilla, porque resulta que para la rodilla necesita rótulas y mayor insumos que valen mucho más dinero. ¿Y desde cuándo atrás, de cuánto tiempo atrás hemos venido hablando de esto? ¿O hemos escuchado esto? No solo ahora de las facturas, sino lo que ya vimos anteriormente, los otros casos que se han denotado, aquellos que ya vimos con favorecimiento, con los llamados biombos. Vea, hasta mayo del 2014, la Fiscalía tiene 172 expedientes de casos complejos de corrupción, hasta mayo. Esto sin contar las fiscalías de las zonas rurales o de las fuera de San José. 172 casos. Y esto lo traigo a colación porque me parece que es importante. Si nosotros denunciamos y no tenemos un buen aparato de administración de justicia que no permita que esos casos queden en la impunidad, en ese tanto estamos cumpliendo esa cadena de denuncia y estamos cumpliendo esa cadena para complementar todo el trabajo que realizamos. Y yo siento que ahí nos estamos quedando un poquito rezagados. Y por ahí es donde tenemos que trabajar un poco más. Yo creo que hay más denuncia, pero necesitamos afinar más esa forma de denuncia y esas formas de obtener información. Necesitamos ejercitar más la conveniencia de que esas bases de datos públicos, cuando interesa, están abiertas y cuando no interesa, nos las cierran. Y tenemos problemas para obtener la información que requerimos para complementar las informaciones o las investigaciones. Hay más apoyo, yo siento que hay más apoyo, pero falta más. Por lo menos yo que ya casi estoy buscando el retiro, antes hablar de este tipo de periodismo era pecado. Antes de meternos nosotros a hablar de una empresa era problema, porque la pauta, lo que nos da de comer, nos decían. Pero ha ido cambiando eso y yo siento que ese cambio ha comprendido el empresario, ha comprendido los dueños de los medios que es sustancial para defender la sociedad democrática. Si la corrupción se apodera de los esquemas en el poder, esto va para el despeñadero, se pierde la tranquilidad social. Es necesario que nosotros nos involucremos más en señalar esos problemas para corregirlos. Y yo creo que ha habido una concientización y ha habido una intención de ir por ese lado y arriesgarnos, y con todas las consecuencias que esto conlleva y todos los problemas que podían existir. Y siento que, por supuesto que hace falta, pero por lo menos hemos avanzado muchísimo y hoy hay muchos medios y hay redes sociales que a veces se utilizan de buena o mala forma, donde se pueden establecer esas denuncias. Debemos procurar un uso responsable de las redes sociales para que eso sea una herramienta importante que también ayude en todo este asunto. Mejor legislación, eso también yo quería hacer énfasis porque nos encontramos que ha sido un costo terrible que se fortalezcan y se eliminen algunos delitos que están todavía ahí de muchos años, y la inversión de la prueba, que es eso que uno tiene que llegar a un juicio, ¿verdad?, contrario a todo,
a demostrar su inocencia, y los otros no llegan ni a probar nada en absoluto, nada más llegan a presentar una querella, y uno tiene que utilizar todos los argumentos para defenderse, y la parte acusada es la que tiene que acusarlo y plantear en forma tal de que tenga las bases sólidas del por qué uno cometió una circunstancia. Entonces, una inversión terrible que nos está afectando en este sentido. Y yo digo que también debe haber un mayor aprecio por este oficio, ¿verdad? A veces nosotros no lo apreciamos, por lo menos yo lo aprecio, aún con los problemas, las debilidades, las tristezas y todas las peripecias. A veces uno se siente incomprendido, perseguido, pero ahí va para adelante. Yo siempre he dicho que esto fue el oficio que yo escogí, y ahí voy para adelante, y ahí vamos hasta donde el tiempo y las energías lo permitan. Debemos hacer un gran esfuerzo por convencer, por persuadir, por utilizar la razón, por estar bien formados, por estar bien capacitados. En tanto nosotros estemos bien capacitados, bien formados, vamos a enaltecer esta profesión que el finado García Márquez dijo que es la profesión más maravillosa y más linda del mundo. Muchas gracias. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.